Comienza Familia, llamada a la santidad. Un programa dirigido por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un jueves más al programa Familia, llamada a la santidad. Buenas noches. Con una petición al Espíritu Santo comenzamos el programa 234. Y Mari Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ayer, 11 de febrero, comenzó la 34ª Jornada Mundial del Enfermo, con el lema propuesto por el Papa León XIV, la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. Y bien, pues al enfermo y a nuestros capellanes y voluntarios vamos a dedicar el programa de hoy por la importancia que su labor tiene en el seno de los enfermos de nuestras familias, acompañados por don José Manuel Fuertes, delegado episcopal de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Alcalá de Henares. Y en programas sucesivos continuaremos, mis queridos oyentes, con el tema del amor conyugal y la importancia del diálogo conyugal. En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana Gracia, Julio Guólamo y Pablo Sequeiros presentarán a una familia hermanada por la santidad. Nos referimos a Teresa de Calcuta, de la que se conoce sobre todo la humildad de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados y enfermos en la India. Y menos conocida es la influencia de su familia, sobre todo de su madre, en su vocación religiosa y el servicio a los más necesitados. Las pausas informativas, cabeceras y sintonías estarán acompañadas por composiciones de nuestros colaboradores musicales Javier y Pablo Sequeiros. Permaneced a la escucha, permaneced con nosotros en Radio María. Recordamos que San Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1992, instituyó la Jornada Mundial del Enfermo. Comienza cada año esta jornada el 11 de febrero, día en que se celebra la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes. Y esta jornada tiene como objetivos, en primer lugar, sensibilizar al pueblo de Dios y por consiguiente a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos. Ayudar también al enfermo a valorar en el plan humano, sobre todo en el sobrenatural, el sufrimiento. Hacer que se comprometan en la pastoral sanitaria de una manera especial las diócesis, las comunidades cristianas y las familias religiosas. Favorecer el compromiso cada vez más valioso del voluntariado. También recordar la importancia de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios. Y por último, hacer que los sacerdotes diocesanos y regulares, así como cuantos viven y trabajan junto a los que sufren, comprendan mejor la importancia de la asistencia religiosa a los enfermos. Ayer, 11 de febrero, comenzó la 34ª Jornada Mundial del Enfermo, como dijimos hace un momento, con el lema propuesto por el Papa León XIV para esta jornada, la compasión del samaritano. Lo llevó a la posada y lo cuidó. ¿Y qué nos dice este lema? Este lema, nos dice el dicasterio, nos lleva a gestos concretos de cercanía, especialmente hacia quienes sufren la enfermedad en contextos de fragilidad, pobreza, aislamiento y soledad.
Este lema, a mí como médico, me interpelan estas palabras del Papa inspiradas en la parábola del buen samaritano. Vemos cómo el Papa nos invita a redescubrir la compasión entendida no como una emoción pasajera, sino como una actitud concreta, comprometida con el sufrimiento del otro, y cómo esa compasión debe manifestarse en el cuidado del enfermo y también a sostener con obras de amor a aquellos que llevan sobre sí el dolor y la enfermedad. La compasión es una respuesta activa. Mira, Adolfo, y como nuestras palabras, ¿no?, sobre el buen samaritano serían vanas, nos parece conveniente, ¿no?, recordar la catequesis sobre la parábola del samaritano pronunciado por el Papa León, que comienza con la frase: pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Bien, en esta catequesis León XIV dice: la parábola que cuenta Jesús tiene, de hecho, como escenario un camino difícil y áspero, pues como la vida. Es el camino que recorre un hombre que bajaba de Jerusalén, la ciudad de la montaña, a Jericó, la ciudad bajo el nivel del mar. Es una imagen que ya presagia que podría ocurrir. Efectivamente, sucede que este hombre es asaltado, golpeado, despojado y abandonado medio muerto. Y continúa el Papa León. Esta es la experiencia que se vive cuando las situaciones, las personas, a veces incluso aquellos en quienes hemos confiado, nos quitan todo y nos dejan tirados. Pero Adolfo, la vida está hecha de encuentros. Y en estos encuentros nos revelamos tal y como somos. Nos encontramos frente al otro, frente a su fragilidad, frente a su debilidad, y podemos decidir, ¿no? ¿Qué podemos decidir? Pues cuidar de él o hacer como si nada. Claro. Y el Papa aquí nos recuerda que es precisamente esta prisa tan presente, ¿verdad?, en nuestra vida, la que muchas veces nos impide sentir compasión, detenernos. Quien piensa que su viaje debe tener prioridad no está dispuesto a detenerse por otro. Pero sé aquí que llega alguien que sí es capaz de detenerse, un samaritano, es decir, alguien que pertenece a un pueblo despreciado. Este samaritano se detiene. ¿Por qué se detiene? Pues simplemente porque es un hombre ante otro hombre que necesita ayuda. La compasión se expresa a través de gestos concretos. Pues sí, Adolfo. El samaritano se acerca, porque si quieres ayudar a alguien no puedes pensar en mantenerte a distancia, ¿no? Tienes que implicarte, ensuciarte y quizá contaminarte. Le venda las heridas después de limpiarlas con aceite y vino, es decir, le cura, ¿no? Lo carga en su montura, es decir, se hace cargo de él, porque solo se ayuda de verdad si se está dispuesto a sentir el peso del dolor del otro. Lo lleva a una posada, donde gasta su dinero, pero es verdad que no le abandona y además se compromete a volver, y si es necesario, pues a pagar más, porque para él, para el samaritano, el otro no es un paquete que hay que entregar, sino que es alguien que hay que curar y cuidar, claro. Y en esta catequesis el Papa León se pregunta y nos pregunta a nosotros, ¿cuándo seremos capaces nosotros también de interrumpir nuestro viaje y tener compasión? Pues sí, Adolfo, y aquí responde: pues cuando hayamos comprendido que ese hombre herido en el camino nos puede representar y nos representa a cada uno de nosotros. Y es entonces el recuerdo de todas las veces que Jesús se detuvo para cuidar de nosotros nos hará pues más capaces de la compasión, que es lo que nos pide. Sí. En resumen, la parábola gira en torno al camino que hace cada personaje, al modo de aproximarse a los demás y a cómo se comporta cada uno cuando ve al prójimo en dificultad. En definitiva, la parábola nos habla de compasión, pero de una compasión activa, de comprender que antes de ser creyentes debemos de ser humanos. ¿Y qué nos pide este texto? Pues el texto nos pide reflexionar sobre nuestra capacidad de detenernos en el camino de la vida, de poner al otro por encima de todas esas prisas que tenemos, por encima de nuestras prisas y de nuestros proyectos de viaje. Nos pide la parábola estar dispuestos a reducir las distancias, a implicarnos, a ensuciarnos si es necesario, a hacernos cargos del otro y gastar de lo nuestro, volviendo a su encuentro, porque el prójimo es para nosotros alguien cercano. Sí, ¿y cuántas veces los evangelios nos narran los encuentros de Jesús con personas que padecen diversas enfermedades? Esta atención a los enfermos es tan especial
que se convierte en la misión de los apóstoles enviados por el Maestro. ¿Y a qué? Pues anunciar el Evangelio. ¿Y también a qué? Pues a curar a los enfermos. Y por último, a mí, como médico, esta parábola me lleva a preguntarme ¿cómo debo comportarme? Y sobre ello el Papa León nos propone: miremos el modelo del buen samaritano y sigamos las últimas palabras de la parábola. Ve y procede tú de la misma manera. Iba de camino a Jericó y al final llegó un samaritano que al herido vio y le tuvo compasión. Lo curó y lo trató como a un hermano. Lo llevó, lo puso a salvo y lo cuidó. Y Jesús pregunta quién será su prójimo. De aquel hombre herido, quién será su prójimo. El que tuvo compasión de él, qué misericordia tuvo de él. Ahora vete a hacer lo mismo con tu hermano. Pregunta quién será su prójimo. De aquel hombre herido, quién será su prójimo. El que tuvo compasión de él, qué misericordia tuvo de él. Ahora vete a hacer lo mismo con tu hermano. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón estará con nosotros don José Manuel Fuertes, delegado episcopal de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Alcalá de Henares y capellán del Hospital de Arganda. A continuación, en Familia Semilla de Santidad, Juana Gracia, Julio Gúlamo y Pablo Sequeiros presentarán la vida de la familia de la Madre de Teresa de Calcuta. No os perdáis su ejemplo, permaneced con nosotros en Radio María. Familia Semilla de Santidad. Nos acercamos hoy a una persona de gran relevancia espiritual y social en el siglo XX. Nos referimos a la Madre Teresa de Calcuta, de cuya vida se conocen numerosos acontecimientos y también los hechos humildes de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados en la India. Son menos conocidas, sin embargo, las circunstancias relativas a su infancia y la influencia que su familia, especialmente la figura de su madre, tuvo en el desarrollo de su vocación religiosa y de servicio a los pobres. La Madre Teresa, a pesar del profundo amor a su familia de sangre, en pocas ocasiones habló públicamente de ella. Solo permitía escribir sobre ella para gloria de Dios. No obstante, a lo largo de su vida, las palabras sobre su familia muestran con toda claridad que la semilla de su labor se encuentra en la profunda religiosidad de su hogar almarés. La futura Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, entonces capital de Kosovo, y fue bautizada al día siguiente como Agnes Gonza en la iglesia del Sagrado Corazón de la ciudad. Sin embargo, ella dirá: de sangre y origen soy todo albanesa, y es que sus padres, Nicola y Dranafil Bojashu, eran albaneses. Nicola y Drana tuvieron 5 hijos y en 1910 Agnes, o sea, Teresa. Teresa, en un testimonio extraordinario, recuerda el hogar de sus primeros años. Así dice: mi madre era una santa mujer, preocupada por educar a sus hijos en el amor de Dios y del prójimo.
Se esforzaba por mantenernos unidos en el amor de Jesús. Se encargó ella misma de prepararnos para la primera comunión, enseñándonos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Sin embargo, este ambiente de felicidad conyugal se vio truncado por la temprana muerte del padre. En efecto, Nicola era un exitoso comerciante con gran talento para los idiomas y la música. Fundó una empresa inmobiliaria junto a un rico socio italiano y ocupó un cargo en el ayuntamiento de Skopje. Su posición económica era pues desahogada y ello le permitía dedicarse a su gran pasión, la política. Luchó por la independencia nacional de Albania ofreciendo apoyo económico y hospitalidad a líderes políticos. Y es después de una de estas reuniones, celebrada en Belgrado con el fin de conseguir la anexión de Kosovo al territorio albanés, cuando la muerte le sorprende. Tras declarársele un irreversible cuadro hemorrágico que se atribuye a envenenamiento, Nicola muere en 1919 a la edad de 45 años. A la muerte de su padre, Agnes tiene 8 años. La vida de la familia ha sufrido no solo la desgracia afectiva, sino también la económica. Y es en este momento cuando la fuerza y el testimonio de su madre, Drana, siembran en sus hijos los valores más profundos del amor como servicio a los demás. En este sentido, impresionan las palabras de su hijo Lazar. Nuestra madre era una mujer fuerte, con un temple de acero, pero era al mismo tiempo humilde, generosa, cordial, amante de los pobres y profundamente religiosa. Se preocupaba mucho de nuestra educación, que sabía impartirnos más con hechos que con palabras. Era muy ordenada y le gustaba la disciplina, pero lo más destacado en ella era la religiosidad. Todas las noches nos reunía para rezar. En el mes de mayo íbamos todos los días a la iglesia para rezar el rosario y recibir la bendición eucarística. Lazar continúa describiendo el hogar de acogida para los necesitados que Drana supo crear, aun cuando ella misma tuviera que trabajar duramente como bordadora para sacar adelante a su familia. Y continúa relatando. También recuerdo el caso de una señora alcoholizada y cubierta de llagas. Nuestra madre la lavaba y curaba 2 veces al día. Le daba de comer y la cuidaba como si se tratase de una niña. Y aún añade otro testimonio revelador de esa vivencia profunda del Evangelio. Había una madre de 6 hijos, muy delicada de salud. Nuestra madre se ocupaba también de ella. Cuando le era imposible acudir a su casa, mandaba en su lugar a Goncha. Al fallecer la pobre señora, sus hijos crecieron con nosotros como si fuéramos hermanos. Esta actividad de servicio al prójimo se sustentaba en su profunda fe. Por ello, la familia colaboraba con la Iglesia del Sagrado Corazón en Skopje, que reunía a la minoría católica de esta ciudad. Allí, la pequeña Agnes participaba de manera entusiasta en los ritos religiosos y numerosas actividades parroquiales y se iba forjando su vocación. La Madre Teresa lo recuerda así: «Yo solo tenía 12 años. Fue entonces cuando supe por primera vez que tenía vocación hacia los pobres. Quería ser misionera. Quería salir y dar la vida de Cristo a la gente en los países de misión. Para llegar al discernimiento de su vocación, todavía debieron pasar 6 años». En efecto, es su oración devota a la Virgen de Lednice, en la montaña negra de Skopje, la que arroja luz a su vocación. También siente que es la Virgen quien pone en su camino al padre Franjo Jambrekovic. Así, en la inquietud de la joven por discernir si realmente Dios la llama, el padre Jambrekovic le explica cómo la profunda alegría que siente es la confirmación que tanto anhela. Con inmensa ilusión decide finalmente solicitar el ingreso en la Orden de las Hermanas de Loreto, que ejercían su labor misionera en Bengala, y siente, cuando tenía 18 años, que la providencia le ha señalado el camino.
Esta decisión implicará, sin embargo, una inmensa renuncia, la separación definitiva de su familia, de sus amigos y de su país. En efecto, Agnes, ya con el nombre de Teresa, inicia su extraordinaria labor misionera en la India. En medio de enormes dificultades, funda en 1950 la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Sin embargo, queda en la oscuridad la relación con su madre y sus hermanos. La Madre Teresa siempre la mantuvo en un ámbito estrictamente privado, pero conocemos aspectos muy significativos a través del testimonio de su hermano Lazar. Por él sabemos que Drana y su hija Agga siguieron viviendo pobremente en Albania, mientras que Lazar abandonó el país. Teresa mantenía con ellos contacto por carta. Cuando los viajes de la Madre Teresa por todo el mundo se volvieron frecuentes, intentó regresar a su país, pero las autoridades comunistas de Albania se lo impidieron. Resulta fácil imaginar el dolor por la separación, tanto que Teresa intentó, con ayuda de personalidades internacionales, que el gobierno de Albania permitiera salir del país a su madre y hermana, pero argumentaron problemas graves de salud para rechazar la petición. Lazar explica que el único problema de salud era la nostalgia de volver a encontrarse con su familia. De este modo, Drana murió y 2 años después su hija Agga, que había sido su única compañía. La Madre Teresa sufriría este dolor sustentada, como siempre, por su profundo amor y confianza en Dios. Teresa de Calcuta, como tantos otros santos, ha tenido en sus padres la semilla de su vocación religiosa, su espíritu de amor y sacrificio por el prójimo. Y sin referirse de manera concreta a ellos, sí se percibe con claridad la importancia que concedía a la familia en la educación espiritual y moral de sus hijos. Algunas de sus frases al respecto son muy elocuentes. Así decía: nadie parece tener tiempo para los demás. Los hijos para sus padres, los padres para sus hijos, los esposos el uno para el otro. La paz mundial empieza a quebrarse en el interior de los propios hogares. O también esta otra. Deberíamos plantearnos interrogantes como este. ¿Conozco a los pobres? ¿Conozco en primer lugar a los pobres de mi familia, de mi hogar, a los que viven más cerca de mí, personas que son pobres pero acaso no lo son por falta de pan? Existen otras formas de pobreza, precisamente más dolorosas en cuanto más íntimas. ¿Acaso mi esposa o mi marido carezcan, o quizá carezcan mis hijos, mis padres, no de ropa ni de alimento? Es posible que carezcan de cariño, porque yo se lo niego. Estas reflexiones se multiplican en sus escritos. Sirvan como conclusión estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Dónde empieza el amor? En nuestros propios hogares. ¿Cuándo empieza? Cuando oramos juntos. El mundo está saturado de sufrimientos por falta de paz. Y en el mundo falta paz porque falta en los hogares. Hay muchos, demasiados hogares divididos. La familia que reza unida permanece unida. Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad @radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono atención al oyente 91 822 8010 y también, pues pueden escucharlo a través de podcast entrando a la página www.radiomaria.es en plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad, y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviéis al programa. Intentaremos contestar
puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Dentro de nuestro programa Familia llamada a la Santidad, una preocupación grande dentro de nuestras familias son los enfermos. Ayer se celebró la festividad de la Virgen de Lourdes y el comienzo de la Jornada Mundial del Enfermo. En los pasillos de un hospital, donde conviven la esperanza y el dolor, hay una presencia discreta pero constante, la del capellán. Porque ser capellán del hospital hoy no es solo administrar sacramentos. Sobre todo, escuchar, estar y acompañar cada día este servicio pastoral que se acerca a pacientes, familiares y también al personal sanitario, ofreciendo consuelo, apoyo espiritual y muchas veces simplemente una presencia que reconforta. Y para conocer la labor de los capellanes, hoy nos acompaña, está con nosotros aquí en el estudio, el capellán del Hospital Universitario del Sureste, Hospital de Arganda, y delegado episcopal de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Alcalá de Henares, don José Manuel Fuertes. Queríamos destacar de él que lleva 18 años como capellán del Hospital de Arganda, es también arcipreste de Arganda y párroco de Santa María del Castillo de Campo Real. Tiene estudios de filosofía, teología, catequética, psicología y un máster en psicología clínica y salud mental, a quien le damos ahora nuestro más profundo y sincero agradecimiento, porque sabemos lo ocupada que está su agenda y agradecemos su presencia en nuestra querida Radio de la Virgen. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de la misión de los capellanes, ¿no?, en los hospitales y en las residencias de ancianos. En primer lugar, queríamos nos comentara sobre su vocación, ¿no?, que lo motivó a ser sacerdote y en particular capellán de hospital, ¿no? ¿Cómo llegó a este servicio pastoral? Pues deciros en primer lugar, es como dos vocaciones en una. En primer lugar, pues está la vocación que cada uno a la cual estamos llamados en nuestra vida personal y profundamente también esa llamada interior que uno siente a la vida, yo en principio a la vida religiosa. Comencé en un seminario a los 10 años en los Padres Josefinos de Sigüenza y después tuve la oportunidad de ir a Roma, estar con ellos prácticamente toda mi formación. Y después, en un determinado momento, pues di al paso a la diócesis, con invitación del que estaba entonces de obispo en la diócesis de Alcalá de Henares, don Manuel Ureña, que fue el que me interpeló directamente sobre la posibilidad de ser sacerdote. Yo siempre he tenido una inquietud, desde muy niño, una inquietud misionera. El hecho de ir fuera, de llevar la palabra de Dios fuera, de estar fuera y llevar y evangelizar. Pero después, por circunstancias de la vida, siempre he ido estando más cerca de mi casa. No entendía, yo entendía que la misión tenía que ser fuera, hacia los demás, pero después, por de diversos cargos pastorales, cada vez he ido estando más cerca, incluso que he terminado en una etapa de mi vida, 18 años estando en el Hospital de Arganda, que es mi pueblo, Arganda del Rey, y párroco allí de la parroquia de San Gabriel también durante 18 años. Por un lado, mi inquietud vocacional siempre ha sido misionera, en la búsqueda en encontrarme con Jesucristo y llevar esa buena noticia a todos que no le conocen. Y en esta vocación, pues descubrí mi vocación, digamos, desde el punto de vista de esta atención más pastoral, de la pastoral social y a la atención a los enfermos, pues en la jornada de la juventud del año 2000, donde tuve un accidente precisamente en Tor Vergata. Y bueno, tuve una caída, cayó una valla, me cayeron 16 personas encima y me aplastaron lo que era la pierna derecha, el fémur. Y estando en el hospital y viendo cómo había personas que venían, que cruzaban la ciudad de Roma, que me atendían, que se preocupaban por mi salud física y por mi salud sobre todo espiritual, pues descubrí esta vocación dentro de la Iglesia, donde a veces, pues bueno, la obviamos o queda un poco ahí apartada,
porque no llama tanto la atención o porque a veces necesita un mayor esfuerzo. A veces es difícil para un obispo encontrar capellanes de hospital, y cuando hicieron el Hospital Universitario del Sureste en Arganda del Rey y nuestro obispo entonces, don Jesús Catalá, buscaba capellanes de hospital, pues lo hablé, me ofrecí y desde entonces soy sacerdote encargado de este capellán del Hospital del Sureste. Bueno, pues ya que habla de hospital, pasamos ahora a su labor en el hospital, ¿no? ¿Qué funciones tiene un capellán? ¿Cómo es un día normal? En principio, nosotros tenemos un horario puesto en un hospital de convenio. En este hospital nosotros lo tenemos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Después se da la paradoja que la mayoría de las llamadas las tenemos fuera de este horario, por la tarde y sobre todo también por la noche y al despuntar el alba por la mañana. Pero en primer lugar, particularmente, pues lo primero que intento hacer es subes a la capilla y te pones en las manos del Señor y pides por aquellos que has visitado el día anterior y por las peticiones que tienes particulares de cada uno de los enfermos que has solicitado tu asistencia. Y después pues empezamos la ronda de visitas, intentando no, entre comillas, molestar, porque hay horarios en los cuales está la atención médica, los enfermeros, etcétera, enfermería. Y de 10, digamos, a 12, pues solemos visitar a los enfermos que lo solicitan, y después a las 12 de la mañana normalmente tenemos la celebración de la Eucaristía. Y después continuamos con la visita. Nos dividimos el hospital en distintas áreas, en la parte donde están los enfermos, digamos, encamados, después en la parte de urgencias, la parte también de cirugía y la parte donde está la parte infantil. Y un poco, pues hacemos un cuadrante, realizas un cuadrante y vas pasando por las distintas áreas a la hora de visitar o atender. ¿Cómo se puede acercar a pacientes que no comparten la fe católica? ¿Se acerca o no? Siendo tremendamente respetuoso. Mi experiencia es que nadie te niega una visita. O sea, yo cuando entra o ves que alguien está mal, propones a la familia, puedo entrar, puedo hablar con él. Mi experiencia particular, no sé en otros casos, pero mi experiencia es que nadie te ha negado la visita. Incluso personas de otra religión, personas de otra confesión religiosa o personas completamente ateas. Igual te dicen, yo no creo, pero si rece usted por mí, porque igual lo que esté rezando, pues igual me viene bien. Hay alguien, sobre todo cuando vas a dar una extrema unción y pasas con el alzacuellos y vas con tu chaqueta, con el traje talar negro, pues sí ves a veces un poco de asombro, un poco de cuidado, que viene el capellán y si viene el cura estoy bastante mal. Sí, también sientes ese asombro. Sobre los desafíos, ¿no? Y aprendizajes, ¿no? ¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de su ministerio? Y también, ¿qué experiencia le ha marcado especialmente, o bien positiva o negativa, ¿no? Para mí, o sea, el descubrir el tema de la enfermedad, pues como digo, ha sido una segunda vocación. Porque también veo que, o sea, siento que cuando asistes, cuando vas, cuando visitas, o cuando eres capellán o religioso, persona encargada de un hospital o una residencia de ancianos, etcétera, tienes que ir también motivado, ¿no? Desde el punto de vista de fe. ¿Por qué? Porque es una experiencia que te va a exigir a ti. A mí particularmente en el área infantil, cuando fallece algún niño y cuando tienes que dar una respuesta de fe a los padres, aquí es lo que más me ha crujido, digamos, en mi relación a mi ministerio, porque te exigen una respuesta de que Cristo ha resucitado, o sea, dar un querigma, una buena noticia, y que tengan esa certeza esos padres de la resurrección, del hecho de la resurrección de Jesucristo. Entonces, claro, si tú eso no lo has vivido y tú eso no lo has experimentado antes, no puedes te desvaneces, o sea, puede contigo. Porque tienes la sensación de que tú, si no has hecho esa experiencia de resurrección, por muy sacerdote que seas, no les estás dando algo vacío, les estás dando paja a esos padres. En cambio, tienes que exigirte a ti mismo el hecho de que esa respuesta que tú les das con firmeza, para que crean, para que renueven su esperanza, para que crean verdaderamente en la resurrección, y desde esa posibilidad, pues abrir el hecho de que la muerte pues es una realidad, pero que sí, vivida desde la esperanza,
renuevas tú la fe y les invitas a ellos a renovar la fe, en este caso por la persona querida, por la persona amada que han perdido. Bien, y ahora también quería que nos comentara, si le parece, ¿no?, cómo han pasado los capellanes en los hospitales una etapa tan dura que hemos tenido que vivir todos, que fue la etapa COVID. ¿Qué ha pasado con los capellanes? La experiencia la voy a resumir a una frase que nos dijo uno de los responsables de urgencias del hospital, que fue la siguiente: ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué venís aquí? Os envían a morir. La respuesta nuestra, ¿no?, de todos los capellanes, me imagino que en los otros hospitales, pero por lo menos en la nuestra, fue que lo sabemos, que nuestra labor es nuestra función y que teníamos que estar ahí. Pero ha sido algo tremendo el hecho ver. A ver, los creyentes, médicos, personal sanitario, etcétera, que te encontrabas, les hacía dudar en la fe. La gente, médicos, personal sanitario, enfermeros, etcétera, auxiliares, que no creían, se ponían contigo a rezar en las puertas porque muchas veces no podías entrar a la visita del enfermo y rezaban contigo por esos enfermos o por esos que estaban fallecidos. Y por otro lado se daba la paradoja esa, como decía, que a veces había personas que vivían una vida religiosa normal, o sea, de día a día también, motivada desde el punto de vista de fe, y claro, también les hizo poner en dudas lo que estaba pasando en ese instante. Después la impotencia en relación con las familias, porque todos te preguntaban que rezaras, que pidieras, y el hecho es, si normalmente atiendes un número de personas diariamente en el hospital o al mes, por ejemplo, sobre todo intervención de preéxitus o de fallecidos, un número determinado, pues claro, todo se multiplicaba por 20. Si un día ibas a visitar a 3 personas, esa mañana pues fallecía 17. Pero por la tarde te fallecían 23 y al otro día te fallecían 15 y por la tarde otros 20 y tantos. Entonces, claro, también era un momento que te tenías que poner en las manos del Señor. Gracias a Dios, yo hablo de mi experiencia personal, estando en lo más duro, ni siquiera me contagié y después teníamos y además miedo. No estabais protegidos. No estamos protegidos. Al íbamos principio. Con medio guantes y íbamos con bolsas de basura, puestas como mascarillas y gafas de estas de algún amigo que es soldador, que nos daba gafas de soldador. No sabíamos, teníamos mucho miedo, pero después pasa una cosa, que claro, todos los capellanes o los que vamos al hospital, tienes una familia, y íbamos a la familia. Y yo decía, claro, yo vuelvo a casa de mis padres con 80 y tantos años los dos, y si yo les pego el COVID, o a mi propia familia, porque también veíamos un poco que los que íbamos, cuando volvíamos estaba esa sensación de que cuidado, que estos pueden estar apestados y pueden apestar a los demás. Y claro, si ibas a la parroquia, bueno, hubo determinadamente que estaba abierto, cerradas, pero por ejemplo también nosotros, por ejemplo, en mi caso al lado de la parroquia de San Gabriel, la abrimos para atender a mucha gente necesitada. Y claro, yo decía a los voluntarios, cuidado que estoy en el hospital, que vengo del hospital. Entonces fue una realidad que hubo que vivir en primera persona, dar respuesta y sobre todo puestos en las manos de Dios. Ayer fue el día de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y se celebró el comienzo de la Jornada Mundial de los Enfermos. ¿Qué es la Jornada Mundial del Enfermo? Es un día especialmente de tomar conciencia para toda la Iglesia de la realidad del enfermo, que por un lado, como enfermo, también cumple una labor y una misión a la hora de presentar como ofrenda ese sufrimiento a Dios Padre Todopoderoso. Y nos invita a la Iglesia a tomar esa conciencia de que es una realidad eclesial que está también en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en nuestras comunidades, que tanto los enfermos en las casas, en los enfermos que están en la familia, los enfermos en residencias o en hospitales, pues tienen la posibilidad también de vivir una jornada de oración por ellos, desde ellos y también para ellos, el cual nos ponemos todos aquellos que de una manera especial les atendemos, les ponemos a ellos y su sufrimiento como ofrenda, y qué mejor que acompañados de las manos de María
bajo la vocación de la Virgen de Lourdes, que tanto bien ha hecho y tanta intercesión está realizando, especialmente por todos los enfermos que se dirigen a ella y que en este día especialmente pues rezan no solamente por su sanación, digamos también, sí por la salvación de los demás y presentan en ofrenda a muchos su sufrimiento por la salvación de las almas. Por último, ¿no? Como delegado diocesano, que es usted de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Alcalá de Henares, ¿en qué consiste su responsabilidad dentro de la diócesis? Muy bien, pues desde la delegación lo que se intenta es, estar cercano en lo que es la diócesis, pues a los enfermos y a todas las personas que como voluntarios o personas que están alrededor de ellos, pues que les cuidan, pues intentar garantizar una formación desde el punto de vista personal y desde el punto de vista espiritual. La búsqueda, ¿no?, del encuentro, el estar atento sobre todo a los distintos grupos de visitadores de enfermos que suele haber en las parroquias de la diócesis, el formar al personal que como voluntarios pues van a visitar a los enfermos, el preocuparse o el tener en cuenta también las funciones del capellán de los hospitales, no solamente en la atención que ellos pueden realizar, sino en las necesidades que ellos puedan tener, y ver siempre la posibilidad de que toda persona que al menos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la necesidad que tengan por su enfermedad, pues puedan recibir el consuelo, el apoyo y un poco la ayuda que la diócesis pueda prestar en un determinado momento. Y en cuanto al voluntariado, al trabajo con los voluntarios. Muy bien, estoy hablando con la madre creadora, fundadora del SAC del voluntariado en Alcalá de Henares, porque, bueno, esto lo digo yo porque recibí el testigo de Mari Carmen y de Adolfo Sequeiros, y entonces yo doy las gracias aquí en Alcalá de Henares por el maravilloso equipo de voluntariado que me he encontrado como delegado, que ellos han dejado en la diócesis de Alcalá de Henares, sobre todo a la hora de ser los padres, vamos a decir, fundadores del SAC, de Servicio de Atención Religiosa en los hospitales como voluntarios. Estamos intentando, en colaboración de manera transversal con la pastoral social, porque claro, si hablamos de enfermos misioneros, entra dentro de lo que es el campo de la salud. Si hablamos de la atención a los más necesitados, también entra en la pastoral de la salud, el tema de los migrantes, etcétera. Pues intentamos de manera transversal tener en cuenta desde el punto de vista de formación en distintos sitios de la diócesis, pues esa atención a la formación del voluntariado. Gente voluntaria que va, que asiste al hospital, que busca el encuentro con las personas necesitadas, siempre desde el respeto, siempre desde la atención y siempre de aquello que es propuesto por parte del hospital, porque en muchos hospitales a veces hay una limitación al tema de la visita del voluntariado. Pero estas personas dedican su tiempo, su atención, están atentos a la labor que pueden realizar también al favorecer el encuentro de estos enfermos del hospital, llevándoles pues en muchas ocasiones la palabra y llevándoles también la comunión o llevándoles con su presencia el rostro mismo de Cristo, que ellos a su vez lo encuentran en ellos. ¿Y qué relación existe entre parroquias, hospitales, residencias a la hora de poder establecer una red de voluntariado? Sí, cada una de las parroquias normalmente, tienen sus grupillos, muchas ¿no? de ellas tienen o bien asignado el hospital o bien alguna residencia de ancianos o algún centro de salud mental. Entonces lo que intentamos es procurar favorecer, en primer lugar, que la formación les llegue lo más cercano posible desde el punto de vista del encuentro con la formación dentro del arciprestazgo correspondiente, y después ver cómo el voluntariado se puede gestionar a través también de la propia parroquia y también de algunas hermandades que hay en la diócesis que están
dedicadas precisamente al tema de la salud. A Nuestra Señora de la Salud, a la Virgen del Carmen, al Cristo, la Hermandad del Cristo de la Salud, y algunas de ellas también realizan un servicio propio de voluntariado. Después, a veces es difícil gestionar el tema de favorecer encuentros distintos, porque a veces no es lo mismo una gestión privada de una gestión pública. Exacto. Y a veces lo vemos que en determinados convenios pues necesitamos a veces esperar a que todo se apruebe y que todo sea abierto, digamos, a la posibilidad de favorecer el encuentro con los enfermos. ¿Y qué mensaje podía dar a los jóvenes y laicos de la diócesis que sientan la inquietud de este servicio pastoral y acompañamiento a enfermos? Bueno, el primer mensaje es que cuando te encuentras con el enfermo, tienes que descubrir la alegría también del encuentro con Cristo. Y recordar que en alguna etapa de tu vida tú también puedes estar enfermo y puedes necesitar esa ayuda y ese acompañamiento. Entonces, acompaña, bríndate, ofrécete en tu parroquia, habla con tu párroco, visita. Hay momentos puntuales, sobre todo en las residencias de ancianos, los hospitales, en Navidades o en Semana Santa, o momentos puntuales como estas jornadas, donde te puedes acercar a un hospital, habla con el capellán, favorece el encuentro con alguna persona que esté sola, con alguna persona que pueda necesitar ayuda y atención, porque es una experiencia donde tú también no solamente llevas a Jesucristo, sino que ellos ven en ti la persona de Jesucristo. Es como un intercambio, yo lo llamo intercambio crístico, no sé si estoy diciendo una herejía, pero es ahí que tú llevas a Cristo, pero el enfermo a la vez, tú en el enfermo o la persona ves a Cristo. Entonces ahí hay una comunión de la cual tiene que salir el gozo y la alegría del encuentro con Cristo. Y después también a veces ves milagros auténticos cuando el Señor actúa. Hay gente que está desahuciada, ¿no? Y vas y le das una unción, la sema unción, que es un sacramento no de último momento. Sí, como piensa la gente. Sí, como piensa la gente, sino para reforzar. Y precisamente hay veces, nosotros hemos tenido algún caso en el hospital, una niña muy pequeña que la bautizamos en la incubadora, y después la niña que estaba desahuciada pues salió adelante, ha salido después de una operación, pero salió adelante. Y algunas personas que reciben el sacramento de la unción y después se recuperan, cambian su vida, y desde el agradecimiento pues también pues ves cómo el Señor actúa con su gracia y con su bendición. Pero para terminar ya me gustaría que simplemente comentar algo que se nos haya quedado en el tintero, que bueno, sé que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero algo que le gustaría decir antes de que cerráramos esto. Pues casi con lo que hemos comenzado, que tanto la persona, el capellán, el visitador de enfermos, el voluntario, que sea algo no forzado, que sea algo vocacional. O sea, que verdaderamente la persona que vaya a un hospital, pues vaya con esa ilusión de favorecer el encuentro con el enfermo, pero también en persona de Jesucristo. Con eso basta. Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen, por tu entrevista, por la labor que realizas en Radio María. Muchísimas gracias a usted. Sabemos lo ocupado que está su tiempo. Toda esta experiencia, sobre todo en relación a los enfermos y la necesidad que tienen de atención y de cuidado personal y sobre todo espiritual. Muchas gracias por todo, don José Manuel, y que el Señor le bendiga. Igualmente, gracias. Y con pena, mis queridos oyentes, hoy tenemos que despedirnos. Hemos abordado el programa con el lema propuesto por el Papa León XIV, la compasión del samaritano, para la 34ª Jornada Mundial del Enfermo, que comenzó ayer 11 de febrero. Y al enfermo y a nuestros capellanes y voluntarios hemos dedicado este programa, acompañados por don José Manuel Fuertes, delegado episcopal de la Pastoral de Salud de la Diócesis de Alcalá de Henares y capellán del Hospital de Arganda. Juana Gracia, Julio Huélamo y Pablo Sequeiros han presentado la vida de la familia de Teresa de Calcuta, destacando la influencia de su madre, su vocación religiosa y el servicio a los más necesitados. Damos gracias a los asistentes de control y sonido y esperamos volver el jueves 12 de marzo a las 21 horas. Que el Señor os bendiga. A continuación, damos paso a los servicios informativos de Radio María. No os los perdáis, permaneced a la escucha, permaneced con nosotros en Radio María. Así concluye Familia, llamada a la santidad.
Un espacio dirigido por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.